¿Cuál es tu momento? Esquivé una bala. Antes de mudarme aquí, me quedé atrapado en Boston durante la noche bajo una fuerte lluvia y sin ningún lugar donde quedarme. Mi teléfono estaba muerto, así que no podía llamar a nadie ni usar la aplicación Mapas. Y como puede atestiguar cualquiera que haya estado en Boston, toda la ciudad básicamente cierra después de las 2 de la madrugada. Sin estar familiarizado con el transporte público, me subí al último tren que esperaba que me llevara con mi amigo fuera de la ciudad, pero en el último segundo me di cuenta de que el tren iba en la dirección opuesta. Terminé preguntándole a esta chica dónde estaba, a lo que ella respondió: ¿no tienes a dónde ir esta noche? Ven conmigo. Así que la seguí aturdido, sin estar muy seguro de lo que estaba pasando. Ella era absolutamente hermosa, así que estaba seguro de que me iban a asaltar. Me llevó a su casa, infló un colchón de aire y me dejó usar el cargador de teléfono de repuesto. A la mañana siguiente le agradecí efusivamente y le ofrecí dinero, pero ella simplemente sonrió y lo rechazó. Nos despedimos y me fui. Todavía no sé su nombre. Dr. El extraño más amable que he conocido me salvó de pasar la noche en un banco en medio de una ciudad lluviosa. Olvidaste mencionar un detalle crucial: ¿acaso eres hombre o mujer? Me sorprendería enormemente si resultara ser hombre. Cuando tenía 15 años sufría de mareos y cansancio constante. Pensaron que tenía algún tipo de anemia. Me hicieron un análisis de sangre y encontraron un recuento anormalmente alto de glóbulos blancos. Por lo general, esto significaba una de 2 sentencias de muerte: leucemia o anemia falciforme. Resulta que tenía una tercera opción entre 1.000.000. Genéticamente tengo huesos mucho más densos que una persona normal. El médico sospechó de esto porque tomó un tiempo anormalmente largo para obtener una muestra de médula ósea. Normalmente se hace en 5 minutos, le llevó casi 20 clavar la aguja en mi esternón. Los huesos más densos significaban un mayor recuento de glóbulos blancos. Yo estaba, y sigo estando hasta la fecha, más de 30 años después, perfectamente sano. Por curiosidad, ¿tuviste que recibir algún tipo de tratamiento para los episodios de mareos, o simplemente se fueron con el tiempo? Una chica con la que salí en mi último año en la universidad, y de la que estaba absolutamente enamorado, no me trató bien e hizo un muy buen trabajo engatusándome mientras seguía saliendo con su exnovio. Ahora es una madre soltera 3 veces divorciada que publica muchos memes de Minions en Facebook. Hay muchas de estas cosas cerca de mí también. Sin embargo, me encuentro en el extremo opuesto del espectro, así que no debería criticar sin conocimiento. Estaba buscando en mis bolsillos las llaves de la puerta principal del edificio en el que vivía en ese momento y un amigo, que me había llevado a casa, me gritó desde el auto porque había olvidado algo dentro. En el momento en que llegué al coche, parte de la fachada de piedra del edificio cayó exactamente donde yo había estado unos segundos antes. A veces la vida te sorprende. Este día, buscando las llaves me distraje. Mi amigo me gritó desde el coche porque había olvidado algo. Cuando llegué a la puerta, escuché un ruido y vi que una parte de la fachada de piedra se cayó justo donde estaba. Pensé en lo que pudo haber pasado si hubiera tardado un poco más. Es curioso cómo un momento puede cambiar todo. No es una historia sobre mí, sino sobre un amigo. Se gana la vida conduciendo camiones y su trabajo consiste en visitar obras de construcción y cargar su camión con el contenedor de basura. Una vez, mientras caminaba por el lugar, un trozo de metal cayó del techo de uno de los edificios y le rozó la cara. Necesitaba puntos y tiene una cicatriz, pero tuvo suerte. Incluso sacó provecho del accidente. Sigo pensando en cómo el más mínimo cambio en su época podría haberlo matado o haberlo dejado completamente ileso. Habla de esquivar una bala. Es una historia interesante. La suerte de tu amigo fue algo impresionante. Imagínate cómo cambió su día en un instante. Un accidente así puede ser fatal, pero él salió apenas con una cicatriz. A veces la vida puede jugarte esas cartas. Y el hecho de que además se beneficiara económicamente del accidente es un giro irónico. Pero sí, definitivamente un recordatorio de que hay que tener cuidado en esos lugares de trabajo. Cuando estaba en Guyana visitando a mi familia, se suponía que íbamos a ir a Cayeteur Falls y la única forma de llegar era en un avión pequeño. 2 días antes de que íbamos, una tía lejana mía murió y el funeral era el día en que debíamos ir. Entonces fuimos al funeral y resultó que el avión en el que se suponía que íbamos se estrelló y mató a 4 personas. Dr. Fui a un funeral y evité mi propio funeral. Es una historia difícil. Estar en un funeral y luego enterarte de que el vuelo que debías tomar se estrelló es un giro de vida inesperado.
A veces, las circunstancias nos llevan a situaciones que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. La vida es frágil y uno no sabe lo que puede pasar. Es bueno que hayas estado en el lugar correcto en el momento correcto. Tuve mucha suerte. Aunque no fue demasiado serio. Cuando estaba en la universidad y tenía menos de 21 años, iba a salir con algunos amigos a una fiesta en casa. Bueno, estaba ocupado jugando a World of Warcraft y decidí reunirme con ellos más tarde en el lugar donde sería la fiesta y saltarme la fase previa al juego. Bueno, cuando caminaron desde la casa de mis amigos a la fiesta, llevaban la cerveza con ellos. Un policía encubierto los detuvo y los citó a todos. Terminé pasando junto a todos ellos sentados en la acera mientras el policía tomaba su información. Puedo decir que World of Warcraft hizo algo productivo en mi vida. Parece que tuviste suerte en esa situación. A veces, es mejor no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Creo que ese fue un buen recordatorio de cómo a veces los juegos pueden ser más importantes que la fiesta. Al menos te quedaste disfrutando de tu juego y no te metiste en problemas. World of Warcraft haciendo lo suyo. Cuando era más joven solía faltar a la escuela. Me escondía en el garaje hasta que mis padres se fueran y luego regresaba a la casa. Un día estaba allí esperando que se fueran y pensé que ya lo habían hecho, cuando escuché sus pasos acercándose a la puerta del garaje. Esto nunca antes había sucedido ya que siempre se subían a sus autos y corrían. De todos modos, me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar más de cerca, pero empezaron a jugar con la cerradura. Corrí hacia atrás, al otro lado del garaje, hacia el jardín y hacia los arbustos. Mi corazón latía con fuerza. Cuando aproximadamente media hora después me atreví a mirar hacia atrás, no pude ver a nadie. Entré y el lugar estaba destrozado. Mis padres se habían ido a la hora normal. Nos habían asaltado y me paré a unos 6 centímetros del ladrón al otro lado de la puerta y corrí hacia él, excepto que pensé que era uno de mis padres. La mayoría de los ladrones que operan durante el día suelen evitar entrar cuando hay personas presentes. Si te hubieras hecho notar, es probable que el delincuente hubiera huido. Mi familia estaba buscando casas para mudarnos. Teníamos 2 en mente y casi elegimos uno, pero al final decidimos ir en el que vivimos actualmente. Hace 3 años un gran árbol cayó en lo que habría sido mi habitación en la casa que decidimos no. Mi madre todavía publica la foto de la casa parcialmente destruida en ocasiones anecdóticas especiales. Es curioso cómo las decisiones pueden cambiar tu vida. Mi familia estaba en la misma situación, buscando casas. Casi elegimos una, pero al final elegimos la que tenemos ahora. Después de un tiempo, supimos que un árbol cayó en la casa que descartamos, justo donde sería mi habitación. A veces mi madre recuerda la anécdota y muestra la foto de la casa dañada. Al final, la vida tiene sus propias sorpresas. No yo, sino un amigo mío. En mi último año de secundaria, teníamos un pistolero en nuestro edificio. Mi amigo estaba en su casillero y se disparó el primer disparo. El niño disparó una bala al techo en el mismo pasillo en el que estaba mi amigo. Escuchó el proyectil caer al suelo y lo reservó. Afortunadamente, nadie resultó herido ni murió en el incidente. Esa historia es bastante intensa. Mi amigo siempre dice que fue un momento de pura adrenalina. Al escuchar el disparo, su instinto fue salir corriendo sin mirar atrás. A veces, se refiere a ese día como una experiencia que nunca olvidará, pero está agradecido de que todo terminó bien. Lo bueno es que al final nadie salió lastimado. Una lección de vida, tal vez. Salió con una chica que era un poco rara. Por extraño me refiero a torturar animales y en general cruel. Parecía estar bien al principio hasta los 3 meses y me contaba cosas sobre ella o me daba cuenta de cómo reaccionaba ante los acontecimientos de maneras extrañas e inapropiadas. Ella era bastante espeluznante, y finalmente, la abandonaron y la bloquearon. Nunca volví a oír hablar de ella. Nunca me puse serio, gracias a Dios. A veces te das cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Conocí a alguien que parecía interesante, pero con el tiempo sus verdaderos colores salieron a la luz. No era alguien con quien quería estar. Al final, cortar la relación fue lo mejor. Fue una lección de no ignorar las señales desde el principio. Aunque te quedas con un mal sabor de boca, a veces es mejor así. Dejó una fiesta de Año Nuevo en casa de un amigo. Justo después de pasar por una intersección de una autopista, una señora se pasó el semáforo en rojo casi el doble del límite y luego se estrelló contra uno de esos tablones de anuncios de construcción que había en la mediana. Resultó que estaba muy borracha.
Había cometido otras infracciones de conducción recientemente a pesar de que le revocaron la licencia y tenía a su hijo de 5 años en el coche. Si hubiera llegado un poco más tarde, me habría golpeado en el lado del conductor de mi auto. Eso suena bastante intenso. Es raro recordar momentos así. A veces, uno sale de una fiesta y la vida puede cambiar en un instante. Me alegra que no te haya pasado nada. Pero es preocupante cómo algunas personas toman decisiones tan malas, especialmente con niños involucrados. Es un recordatorio de que siempre hay que estar atento en la carretera. No yo sino mi hermana. Mis padres encontraron una bonita urbanización en 1996 a la que querían mudarse. Sin embargo, en el último momento se estaba construyendo un nuevo desarrollo en una mejor ubicación para los desplazamientos diarios, así que nos mudamos allí. El primer desarrollo habría asignado a mi hermana la escuela secundaria Columbine, donde habría sido estudiante de primer año en 1998 a 1999. Es curioso cómo las decisiones de los padres pueden cambiar el rumbo de la vida. Mi hermana pudo haber estado en Columbine como su primera escuela secundaria. A veces, un simple movimiento puede evitar cosas que nunca imaginamos. Es una mezcla de suerte y circunstancias. Aunque ella no lo sabe, es una historia que hace pensar en lo que podría haber sido. Elegir la Marina en lugar de mi entonces novio emocionalmente abusivo que hacía todo eso de yo o la Marina. Si no me hubiera alistado, habría sido una esposa y madre adolescente, y eventualmente habría sido abusada no solo emocionalmente sino también físicamente, y sinceramente, dudo que estaría viva hoy. Así que sí, eso es lo que esquivé una bala. Es curioso cómo a veces tomar decisiones difíciles nos salva. Elegir el mar en lugar de una relación tóxica es un gran paso. Tuviste la fuerza para priorizarte, y eso cambió tu vida. Muchas personas no podrían haber hecho lo mismo. A veces, el camino correcto no es el más fácil, pero claramente fue el adecuado en tu caso. Al final, estás aquí, y eso cuenta. Llego tarde, así que nadie lo verá jamás, pero lo diré de todos modos. La madre de mi amiga estaba embarazada y se dirigía a Chernóbil en abril de 1986. Le negaron una tarjeta de embarque para el avión porque la nota de su médico era de un naturópata, que no aceptaron. Entonces no hay viaje. Siempre pensé que eso era una locura. Es una historia sorprendente. A veces, las cosas más pequeñas pueden cambiar el rumbo de la vida de alguien. La decisión de no aceptar esa nota médica se convirtió en un giro inesperado para tu amiga. Podría haber sido una experiencia completamente diferente. Es curioso pensar en cómo un simple detalle puede alterar el destino de las personas, ¿no? Esquivé una bala cuando me contrataron como acompañante para una interpretación del Mesías de Handel. En un momento del ensayo, la soprano solista empezó a decirme que paradas, sonidos, pensaba que debía usar en el órgano en lugar de las elegidas por el conductor. Su actitud fue altiva y condescendiente. Sencilla y respetuosamente dije, no le digo al ministro de esta iglesia cómo predicar, y los cantantes no le dicen al músico cómo tocar el órgano ni al director cómo dirigir. Todo el coro y otros solistas asintieron con aprobación. Después supe que la soprano no era otra que la esposa del ministro, y que él le dijo más tarde que no debía decirle al director cómo dirigir ni al organista cómo tocar. A veces en la música, hay momentos tensos. Esta historia me recuerda a una vez que toqué en una orquesta y un cantante quería controlar todo. Le dije algo similar a lo que hizo el organista. Fue un alivio cuando eso resonó con los demás. No sabía que la cantante era la esposa del director. Al final, se entendieron y todo siguió como debía. Es curioso cómo funcionan esas dinámicas. En quinto grado hice una onda simple con una banda elástica gruesa que envolvía alrededor de mi dedo índice y medio. Estaba aburrido en clase así que decidí disparar un lápiz. Disparé mi lápiz en una dirección aleatoria y se lanzó a una velocidad sorprendentemente rápida que pasó junto a la cara de una niña que estaba a 3 pulgadas de distancia. El lápiz golpeó la pared con un fuerte crujido. Estaba bastante seguro de que nadie vio lo que pasó excepto esa chica y yo. Ella me miró horrorizada y eso es todo lo que recordé. Básicamente, esquivé una bala de otra persona que esquivó mi bala. Es interesante recordar esos momentos de la escuela. A veces, la curiosidad nos lleva a hacer cosas inesperadas. Lanzar un lápiz con una resortera suena como algo que muchos podríamos haber hecho. La adrenalina de la situación debe haber sido intensa, especialmente al ver la reacción de la chica. Esas pequeñas locuras son las que marcan la infancia y nos hacen reír años después, aunque en su momento parecieran un gran problema.
Salí a patinar con algunos de mis amigos cuando teníamos 13 años o algo así. Estaba hablando con mi único amigo cuando estábamos a punto de cruzar la calle cuando él dio unos pasos delante de mí y salió de la acera y luego ¡bam! Una gran mancha negra pasó volando a mi lado y él ya no estaba, solo uno de sus zapatos quedó allí. Una mujer que hablaba por teléfono y iba de 45 a 25 lo golpeó literalmente a un pie de distancia de mí. Así que supongo que en realidad no esquivé una bala, sino un Toyota Corolla. Era un día normal, patinando con amigos. Justo al cruzar la calle, mi amigo se adelantó un poco, y de repente, un coche pasó volando. Lo único que quedó fue una de sus zapatillas. Era una locura, una mujer hablando por teléfono lo golpeó a un pie de mí. No esquivamos una bala, sino un Corolla. A veces, la vida te recuerda lo frágil que es todo. Estuve a punto de imitar el impedimento del habla de mi profesor mientras le hacía una pregunta. No sé por qué diablos casi hago eso. Todavía me tiembla por eso, y han pasado muchos años. A veces uno se encuentra en situaciones extrañas. Recuerdo un momento similar en la escuela cuando casi imito a un compañero que tenía un acento muy marcado. Fue raro, y me di cuenta de que todos estaban mirando. Al final, la pregunta se quedó atascada en mi garganta. Es curioso cómo quedamos marcados por esos pequeños momentos, incluso años después, ¿no? Recientemente, noté que mi trabajo estaba actuando un poco raro. Traté de advertir a la gente pero me llamaron paranoico. Conseguí otro trabajo que quería que comenzara de inmediato, así que dejé mi trabajo actual después de la oferta de trabajo. El día después de que renuncié, Job despidió al 75% del personal. No sé si me hubiera quedado o no, pero creo que he esquivado una gran bala financieramente. A veces, solo lo sabes cuando es demasiado tarde. Me pasó algo parecido en un trabajo donde las cosas se sentían raras. No sabía si era yo o el ambiente, pero al final renuncié. Luego, vi cómo despidieron a un montón de gente. Creo que tomé la decisión correcta. A veces, confiar en tus instintos es lo mejor. Es mejor seguir adelante que quedarte en una situación incómoda. No yo, pero un profesor mío cuando era más joven me contó una historia sobre cuando él y Suso conducían por cierta carretera en mi área que tenía pinos esparcidos a ambos lados a lo largo de una larga distancia por la noche. Hay algunos de estos cerca de mí. Se detuvieron cuando vieron un tranvía en medio de la calle. Mi maestra decidió hacer lo del buen samaritano y sacarlo del camino para que nadie saliera herido. Sin embargo, cuando abrió la puerta, vio en el espejo lateral giratorio que algo se movía entre los árboles detrás de él. Se sintió muy raro por eso, así que cerró la puerta, rodeó el tranvía y se dirigió a donde pretendían ir. Acabé viendo en las noticias unas semanas después que en la zona habían detenido a un asesino en serie que dejaba carritos en la carretera para que sus víctimas dejaran allí el coche. Me acuerdo de una historia similar de un amigo. Iba de noche con su novia y encontraron una bicicleta en medio de la carretera. Quiso ayudar y paró el auto, pero sintió que algo no estaba bien. Miró por el espejo y vio una sombra moverse entre los árboles. Se asustaron y decidieron seguir sin mover la bicicleta. Más tarde se enteraron de que había habido problemas en la zona. Fue una experiencia inquietante. No el mío, invitaron a mi mamá a una reunión de negocios hace un tiempo, pero mi hermana y yo éramos muy jóvenes y ella no quería dejar a mi papá solo con nosotros. Resulta que ella habría estado en uno de los vuelos del 11 de septiembre desde Logan, creo que el primero. Al final, su compañero de trabajo y su jefe fueron. Y llegaron muy temprano por lo que la aerolínea les ofreció algunos asientos vacíos en un vuelo anterior. Es interesante cómo la vida puede cambiar con decisiones pequeñas. Esa reunión pudo haber llevado a un desenlace muy diferente. Es un recordatorio de lo importante que es a veces no dejar las cosas en manos del azar. Al final, su compañero hizo el viaje y esa decisión salvó a tu mamá. A veces, lo que parece un inconveniente resulta ser una bendición. Similar a la publicación principal. Había tenido migrañas cada 2 noches durante aproximadamente un mes. Acababa de cumplir 18 años y pensé que mi cuerpo estaba cambiando y que tal vez yo era solo una de esas almas desafortunadas que padecen migrañas muy graves. Cada 2 noches, a partir de las 6 de la tarde, necesitaba oscuridad absoluta, vomitaba y tenía muchas ganas de llorar, pero eso solo empeoraba las cosas, así que lo aguantaba hasta la mañana. Tenía planes de ir a Suiza durante el verano antes de ir a la universidad y mis padres insistieron en que me hiciera mi examen médico anual. Pensé que era demasiado mayor para eso, pero fui de todos modos. Resulta que el análisis de sangre regular reveló que tenía como 0 glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas.
Esas migrañas que tenía eran prácticamente mi cerebro al borde de una hemorragia masiva. No tenía ni idea. Eso suena difícil. A veces, ignoramos señales del cuerpo. Es natural pensar que son cosas pasajeras, sobre todo a esa edad. Lo bueno es que fuiste al médico y descubriste el problema a tiempo. Las migrañas pueden ser solo un síntoma de algo mucho más serio. Debiste sentirte aliviado al tener respuestas, aunque el diagnóstico fuera grave. Al final, cuidar de tu salud es lo más importante para poder disfrutar del verano y empezar la universidad sin preocupaciones. Una noche, un exnovio me llamó y me preguntó si podía llevarlos a él y a su amigo a una licorería. Como esa noche iba a tener una cita, le dije que no. Gracias a Dios. Su medio hermano, que era un policía amigo mío que nos había presentado inicialmente, me llamó un par de días después para decirme que él y su amigo fueron arrestados por robo a mano armada en una licorería. No tengo ninguna duda de que si los hubiera llevado allí me habrían acusado de cómplice. Eso es una historia interesante. A veces, es bueno escuchar esa voz interior que te dice que no. Podría haber sido una noche normal, pero todo se volvió peligroso rápido. La vida puede dar giros inesperados y te hace pensar en las decisiones que tomas. Al final, es mejor estar fuera de esas situaciones. Esas decisiones son las que te mantienen a salvo. Mi tía se mudó a una nueva ciudad con sus 2 hijos. Mi familia fue a visitarlos un día y mi hermana y yo fuimos a jugar al bosque con nuestros primos. Mis padres tocaron la bocina del auto para decirnos que se iban y comencé a correr hacia atrás, pero me di la vuelta y me encontré corriendo entre los árboles, empujando ramas fuera del camino. Y de repente los árboles desaparecieron, y también el suelo frente a mí. Me di cuenta de que estaba corriendo hacia un acantilado y patiné hasta detenerme justo en el borde como un personaje de dibujos animados. Los dedos de mis pies colgaban sobre el borde y un par de piedras cayeron, solo para enfatizar lo que me habría pasado. El acantilado era una caída escarpada de 50 pies. Al pie había una casa y los propietarios habían plantado un pequeño jardín justo en la esquina del acantilado y alrededor del mismo había una pequeña valla metálica con radios puntiagudos. Entonces, no solo habría caído 50 pies, sino que también habría quedado empalado en esa cerca. Esa vez en la que me perdí en el bosque con mis primos me hizo pensar. Corría hacia el coche, pero me equivoqué de dirección y seguí adentrándome en el bosque. De repente, me detuve justo en el borde de un acantilado. Ahí estaba, con los dedos colgando. Si hubiera seguido, habría caído y no solo eso, la casa abajo tenía una cerca peligrosa. A veces, las aventuras pueden ser más arriesgadas de lo que piensas. En realidad, esto fue bastante reciente. Vivo en Austin, así que si alguien sabe algo sobre el tráfico y los conductores terribles, soy yo. Entonces, una mañana, hace un par de meses, conducía hacia el trabajo. Estoy en una intersección de una vía de tráfico normal y una autopista muy transitada, esperando que el semáforo en rojo gire hacia la autopista muy transitada. Soy el primero en la fila. La luz se pone verde, y por lo general, aprieto el acelerador y me preparo para llegar a 70, para evitar a todos los conductores lentos. Bueno, por alguna razón, tal vez porque estaba muy cansado esta mañana o algo así, dudé, y en el momento en que ya habría estado girando en la carretera, un SUV iba probablemente a 80 barriles pasando ambos carriles de giro, a través de la luz que había estado rojo durante al menos 10 segundos. Si no hubiera dudado, me habrían destrozado y gravemente herido o matado. Además, 2 semanas después de obtener mi licencia de conducir en 1997, estaba girando a la izquierda al salir del estacionamiento de un consultorio médico y fui atropellado por un camión enorme. Me golpearon tan fuerte que mi auto giró 180 grados y todas las ventanas se rompieron. No recibí ni un rasguño y la policía dijo que si me hubieran golpeado aproximadamente 2 pulgadas más hacia la parte delantera del auto, me habrían matado. Editar, obviamente soy la mujer Bruce Willis de Umbrella. Eso es bastante intenso. A veces simplemente no podemos prever lo que va a pasar en la carretera. La verdad es que esos momentos de duda pueden salvar vidas. Tu historia me hace pensar en cómo a veces el destino tiene sus propias formas de protegernos. Es un recordatorio de que la conducción siempre debe tomarse en serio, porque puede cambiar al instante. Y es loco pensar en cómo unas pocas pulgadas pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Casi me meten la hoja de una guadaña en la pierna. Es una hoja más vieja y aún está afilada incluso sin usar un afilador, incluso la parte del mango era vieja. Estaba cortando un poco de césped porque la cortadora de césped no puede cortar exactamente el césped alto. Y en algún momento más tarde, el mango se rompió y la hoja no quería detenerse mientras yo estaba en medio del movimiento. Eso suena peligroso.
A veces, cuando trabajas con herramientas viejas, te arriesgas a que algo salga mal. Me imagino el susto que te llevaste. Aunque quieras hacer las cosas bien, siempre hay un riesgo ahí, especialmente con objetos afilados. Tal vez deberías considerar usar herramientas más seguras o, al menos, revisar el equipo antes de empezar a trabajar. Literalmente esquivó una bala. Tenía la escopeta de mi padre y la había cargado con munición vieja que teníamos por ahí. Cuando apreté el gatillo, no pasó nada. Cuando abrí la culata para recargar, el proyectil salió disparado hacia atrás y no alcanzó mi cara por unos centímetros. Sentí la ráfaga cerca de mi cara y vi que el caparazón había desaparecido. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que había sucedido y que casi había muerto. Eso suena muy cerca. Tener una escopeta y que algo salga mal puede ser peligroso. Imaginarme la situación, reacciona rápido y te das cuenta de lo que pasó. Es un momento que te hace pensar en la fragilidad de la vida. No creo que nadie quiera pasar por algo así. A veces, las cosas que consideramos seguras pueden volverse peligrosas sin aviso. Cuando tenía 12 o 13 años, un amigo de la familia me sugirió que hiciéramos un viaje juntos. Me gustaba mucho Egipto y los faraones en ese momento, así que planeamos ir allí cuando fuera un poco mayor. Llevábamos 3 años planeando el viaje cuando un día sugerí que fuéramos a Italia. Había estado estudiando italiano en la escuela y tenía sentido. Justo antes de partir hacia Italia, estalló el caos en Egipto, creo que esto fue en 2011, y nos habríamos visto atrapados en medio de él. A los 12 o 13 años, un amigo de la familia propuso hacer un viaje juntos. Estaba muy interesado en Egipto y los faraones, así que planeamos ir ahí. Después de 3 años de preparación, sugerí ir a Italia. Había estado aprendiendo italiano y parecía lógico. Justo antes de ir a Italia, estalló el caos en Egipto y hubiéramos estado en medio de todo. Fue suerte que cambiamos de planes. Estaba en la fiesta de fin de año de mi fraternidad y estaba bastante borracho. Una chica y yo queríamos ir a la gasolinera a comprar unos cigarrillos. Le debíamos a alguien y a él le encantaba fumar. Estuve a punto de subirme al auto y conducir hasta que un hermano me aconsejó que no lo hiciera. Terminamos caminando hasta la gasolinera y, ¿sabes?, había un policía en el estacionamiento. Eso es típico en fiestas. A veces uno se siente invencible, pero siempre hay alguien que te recuerda que no es una buena idea. Ir caminando al gasolinera fue una buena elección. Al final, siempre es mejor evitar problemas con la policía. Es una lección aprendida, así que al menos la pasaron bien y se quedaron fuera de líos. Un compañero de trabajo y yo salimos 2 o 3 veces. Un día me ofrezco a llevarla a casa y un coche se detiene detrás de mí, bloqueándome el paso. De él sale un tipo que parece un Arnold Schwarzenegger adolescente, empiezo a enloquecer, la señora dice, tranquilo, ya tengo esto y va a su auto y hablan por media hora, luego se va. Era su lunático exnovio fisicoculturista. Cuando la dejo en su casa, le digo que esto no está funcionando y me voy. Ella dejó el trabajo unas semanas después y yo sigo adelante. Años más tarde, estoy de vuelta en la ciudad y uno de mis primos me dice, ¿te acuerdas de esa chica que dejaste hace años? Bueno, ella se acuerda de ti, amigo. De hecho, escribió una historia corta sobre ti en su primer libro. Parece que eres todo un idiota. Solo salimos 3 veces, y yo recibí un capítulo entero de un libro escrito por una posfeminista enojada. ¿Recuerdas a aquella persona con la que saliste hace años? Bueno, ella todavía te tiene presente. De hecho, escribió un relato breve sobre ti en su primer libro. Parece que has dejado una impresión negativa. Solo salieron 3 veces y ya tienes un capítulo entero en el libro de alguien descontento. Definitivamente necesitaré conseguir una copia de eso. Yo o mi mamá era exactamente igual, no había tenido que cuidarse ni un día en su vida. Le exigía a mi papá que hiciera todo. Cuando él se fue, ella no tenía idea de qué hacer. Ella aprendió a lavar la ropa después de que yo aprendiera a lavar la ropa. Es curioso ver cómo algunas personas nunca se enfrentan a las responsabilidades. A veces, uno espera que los adultos ya sepan manejar su vida. Recuerdo a un amigo que tampoco sabía cocinar ni limpiar. Cuando se mudó solo, tuvo que aprender todo desde cero. Al final, se volvió un experto en el hogar, pero al principio, fue un desastre. Es interesante cómo las situaciones pueden hacer que la gente crezca. Me imagino el otro lado de la historia. Este niño parecía perdido, así que lo agarré de la mano para llevarlo al mostrador de atención al cliente que estaba en la entrada. Luego empezó a gritar y tuve que salir corriendo,
porque nadie iba a creer que estaba tratando de ayudar. Una vez vi a un niño que se veía confundido en un centro comercial. Intenté ayudarlo llevándolo al mostrador de servicio al cliente. Pero de repente, comenzó a gritar y rápidamente me alejé. Pensé, nadie me va a creer que solo quería ayudar. A veces, las buenas intenciones pueden llevar a malentendidos. Lea una historia aquí en Ask Reddit sobre alguien que sobrevivió igualmente milagrosamente a lo que debería haber sido una muerte casi instantánea. Debido a que estaban sentados hablando, la sala de emergencias asumió que no pasaba nada. Resulta que su aorta básicamente se había abierto en su pecho y la pura presión de su propia sangre actuaba como un sello y evitaba que se desangraran. Aparentemente todos en la sala se pusieron blancos cuando vieron los escaneos y se dieron cuenta de lo que había sucedido. Eso es bastante impactante. A veces, las apariencias engañan. La gente puede parecer que está bien, pero por dentro pueden estar lidiando con cosas terribles. Es loco pensar en cómo el cuerpo puede hacer algo así, protegiéndose en situaciones extremas. Me imagino que esos médicos se llevaron un buen susto al ver las imágenes. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Similar. Mi ex esposa y yo acabábamos de empezar a comprar una casa unos 6 meses antes de que decidiéramos separarnos. Tuvimos problemas antes, pero nuestro matrimonio fue cuesta abajo rápidamente. Comenzamos a investigar todo lo que sería necesario y decidimos firmar un año más en nuestro apartamento. Me alegro mucho de haber seguido ese camino. A veces, las decisiones más simples son las mejores. Conozco a alguien que también estaba buscando casa y, al final, firmó otro contrato de arrendamiento. Dicen que evitaron muchos problemas y que fue más fácil así. A veces es mejor no apresurarse en cosas grandes. Igual, pensé que éramos muy jóvenes. 4 años después me casé y tuve mi primer hijo a la edad de 22 años. No es la edad un factor tan importante como el entorno y la persona. Amo a mi esposa y la vida apesta un poco, pero está mejorando. Acabamos de tener al bebé número 2 hace un año. Es curioso cómo cambia la vida. A los 22 ya tenía una familia. Al principio todo era complicado, pero el amor ayuda a sobrellevarlo. La vida puede ser dura, pero con el tiempo parece mejorar. Recuerdo cuando nació el segundo bebé, al principio era abrumador, pero ahora es parte de la rutina. Al final, lo importante es estar con las personas que amas, aunque a veces las cosas se sientan pesadas. Una mujer con la que trabajo llegó tarde una vez, no le dio importancia y siguió adelante hasta que llegó. 1 hora más tarde su hijo llama y pregunta si está allí, le dije que sí y le pasé el teléfono. Como dije que sí, se podía escuchar su suspiro de alivio. Resulta que ella llegó tarde porque hubo un accidente en su camino. Su alivio al poder hablar con ella fue porque la mujer en el accidente tenía el mismo nombre y conducía el mismo modelo / color de coche y vivía en la misma carretera que ella. Es una situación curiosa. A veces, la mente juega trucos y genera preocupaciones innecesarias. Me recuerda a una vez que llegué tarde a trabajar y todos pensaron que estaba en un problema. Resulta que solo me quedé atrapado en el tráfico. La conexión que tienen las personas con sus seres queridos a veces puede llevar a malentendidos. Al final, todo se reduce a la preocupación y la tranquilidad de saber que están bien. Se suponía que los padres de mi ex se irían de viaje a Ucrania en 1986. La madre de mi ex nunca había estado cerca de su hermana en toda su vida. Podía contar con una mano la cantidad de abrazos que su hermana le había dado en su vida. Pero su hermana se aferraba a ella y le rogaba que no fuera a Ucrania. Ella seguía diciendo que simplemente tenía un mal presentimiento. Entonces se fueron a Hawái. 2 días después, ponen las noticias. Se perdieron el desastre de Chernóbil por un pelo. Ucrania es un país extenso y, desde luego, Chernóbil no se considera un destino turístico convencional. A pesar de la tragedia, la mayoría de la república siguió su curso habitual, ya que la administración soviética no solía entrar en pánico. La vida en las áreas circundantes mantuvo su ritmo, a pesar de los eventos ocurridos en la famosa ciudad. Más literalmente, un año, el día después de Navidad, cuando tenía 7 u 8 años, alguien disparó una escopeta contra nuestra casa. El diseño era una ventana grande a la que dispararon árbol de Navidad, silla en la que estaba sentado. Se encontraron media docena de perdigones en la silla, pero ninguno de ellos penetró por completo. Si la silla no hubiera sido tan pesada, o el árbol no hubiera estado allí, o hubieran usado tiros más grandes, o hubieran estado más cerca de la casa en lugar de al otro lado de la calle, ciertamente habría atrapado un par de perdigones.
Probablemente no sea suficiente para matarme, pero sigue siendo un error por poco. Eso suena bastante intenso. Recuerdo un día en mi infancia, un amigo y yo estábamos jugando fuera cuando un vecino disparó su escopeta por accidente. No pasó nada, pero nos asustamos bastante. A veces no te das cuenta de cuánto puede cambiar una situación por un pequeño detalle, como el peso de un mueble o la distancia. Es raro pensar en cómo una decisión puede afectar nuestras vidas. Iba en bicicleta a casa un poco borracho cuando un policía encubierto me detuvo. Tenía marihuana en mi paquete de cigarrillos, pero simplemente revisó mi bolso para asegurarse de que no estuviera robando radios de autos porque tenían informes de que alguien lo había hecho. El tipo genial se parecía al tipo del casillero de heridos. Era una noche tranquila. Regresaba en bicicleta, un poco pasado de copas. Me detuvo un policía de civil, pero no se puso a revisar la marihuana que tenía. Solo miró mi mochila porque había un reporte de robos de radios de coches. Al final, fue un tipo bastante relajado, casi parecía el actor de una película. No pasó nada, solo seguimos nuestros caminos. Leí una historia similar hace un tiempo en un sitio diferente. Hay una caja de cartón en la carretera y el tipo planea pasar directamente sobre ella, pero cambia de opinión en el último segundo. Cuando mira hacia atrás, ve a un niño salir de allí. Esa historia fue inquietante, y esta también es la tuya. Aún me persigue. La posibilidad de haberle hecho daño a un niño pequeño. Homicidio involuntario por parte de 4 estudiantes universitarios. Probablemente más para quien conducía. Nunca volvió a ocurrir. Esa experiencia afectó profundamente al conductor durante mucho tiempo. Los círculos y las flechas también me atrajeron brevemente. Terminé yendo fuera del estado a una de sus grandes manifestaciones / convenciones. Me quedé sin aliento cuando empezaron a pedirle a la gente que pasara al frente y pidiera, inserte un vago espíritu religioso, que bajara sobre ti. Igualmente. Conseguí un viaje gratuito a Louisville, KY. Sin embargo, la gente que conocí me generó una profunda empatía. Desde el instante en que acepté el viaje, supe que no podría tomármelo con seriedad. Sí, eso es extraño. Conocí a un conocido hace 2 veranos durante una clase universitaria que se me acercó un día y me preguntó si podía reunirme con él para hablar de un proyecto laboral. No quería quemar puente. Le dije que sí y nos encontramos en la biblioteca al día siguiente. Vestía ropa de negocios y trajo productos, una presentación en PowerPoint y luego me describió, como aprendí más tarde el término, un esquema piramidal. Durante su discurso, mencionó que había estado en una reunión con su equipo, o nivel de la pirámide, y que su jefe era como un mentor que lo entrenaba para ser un buen hombre de negocios. Sentí una vibra realmente extraña de todo esto. Me dio algunos DVD para que los mirara y me pidió que considerara unirme al equipo. Termino no viéndolos por lo raro que es todo. He estado tratando de pensar en el nombre del negocio, tal vez Amway, me suena, pero no lo recuerdo. De todos modos, parecía una verdadera cultura de culto. Eso suena extraño. Recuerdo que conocí a alguien hace un par de años que también me habló de un negocio similar. Al principio, parecía interesante, pero después me di cuenta de que tenía un enfoque muy raro. Todo era sobre atraer a más gente y no tanto sobre el producto. Al final, decidí alejarme. A veces, es mejor seguir tu instinto y evitar esos ambientes. Se siente más seguro. Si su bisabuela hubiera comprado un billete en Southampton con destino a Nueva York y hubiera perdido la salida, diría que esquivó una bala. Pero decir que su bisabuela compró un billete para el Titanic mientras ya estaba en Nueva York es solo un dato. Ligeramente interesante. Poco. Es curioso pensar en cómo podrían haber sido las cosas. Si tu bisabuela hubiera subido al Titanic, su vida y la de la familia serían diferentes. Quizás no estarías aquí. A veces, las decisiones pequeñas tienen grandes repercusiones. Es una reflexión interesante sobre el destino y las oportunidades perdidas. Lo que pasa en la vida es a menudo inesperado, y a veces, lo que parece aburrido tiene más peso de lo que pensamos. Los escritores a menudo toman sus propias experiencias e historias que han escuchado y las ficcionalizan, por lo que el hecho de que tu personaje en el libro sea un imbécil no es necesariamente lo que siente o piensa de ti. Es interesante ver cómo los escritores transforman sus experiencias. Recuerdo una vez que un amigo escribió un cuento basado en una pelea que tuvimos. En su versión, yo era el villano. Al leerlo, me reí porque no era así como me veía.
Pero fue un buen recordatorio de que lo que proyectamos en nuestras historias puede ser muy diferente de la realidad. A veces, las interpretaciones de los demás nos sorprenden. Todo lo que sé es que tiene 20 años, va a una escuela bastante prestigiosa en el área. No recuerdo si MIT, Harvard, Northeastern, etc. Y lo más probable es que sea de ascendencia del Medio Oriente. También es muy agradable a la vista. Entonces, básicamente, tu suposición es tan buena como la mía. Parece que te refieres a alguien interesante. A veces, pasamos junto a personas que parecen tener un futuro brillante y no sabemos mucho de ellas. Hay muchas historias ocultas detrás de las personas. Es curioso cómo algunas ocasiones podemos pasar tiempo con alguien y no conocer realmente su vida. Te recomendaría que aclares la verdad. Si bien no he tenido tu experiencia, me sucedieron un par de cosas cuando era pequeña de las que desearía haber hablado. Encuentra la verdad y encuentra a alguien en quien puedas confiar y con quien puedas dejarlo ir. Es muy bueno para el alma. Estoy sintiendo cierta confusión. Uno de los progenitores está en una fase avanzada de Alzheimer y probablemente no recordaría nada. El otro, por otra parte, manipula los recuerdos según le conviene, lo que dificulta la confianza. Los hermanos eran demasiado jóvenes para recordar con claridad. En realidad, dudo que haya ocurrido algo significativo, y no creo que me afecte en este momento. Solo me preocuparía si se ignorara algo que realmente hubiera sucedido. Oh hombre, fue el infierno. Y yo también estaba enojado. Seguí diciendo, se suponía que esto terminaría en 5 minutos. ¿Qué está pasando? Y pensé que simplemente me mintieron al decir que serían 5 minutos porque siempre supieron que tomarían 20, o más. No, simplemente tenía huesos rebeldes. A veces me pasa. Tenía que esperar el bus y me dijeron que llegaría en 10 minutos. Después de media hora seguía allí. Me empecé a frustrar, pensando que siempre es lo mismo. Al final, ni siquiera me molesté. Era cuestión de tiempo. Al final, lo que importa es mantener la calma y no dejar que esas cosas arruinen el día. Todavía me sorprende que papá no le haya pateado el trasero. Papá era un alborotador cuando era niño y se metía en muchas peleas. No era un tipo de persona fuera de control, pero no tenía problemas con la confrontación y a veces podía enojarse rápidamente. Yo, en cambio, me he convertido en un adulto mucho más tranquilo. Pero si a uno de mis hijos, ahora mismo tienen 5 años, le pasara algo parecido, no sé si podría contenerme. La paternidad saca algo a relucir en las personas. Es interesante cómo cambia uno con la paternidad. Creo que, al convertirse en padre, se despiertan instintos protectores que no se sabían que existían. Aunque tu papá era más enérgico, ahora te ves bastante tranquilo. Tal vez la paciencia se vuelve más importante cuando se trata de los niños. No puedo imaginar cómo reaccionaría si uno de mis amigos se metiera en problemas, pero definitivamente el amor familiar puede cambiar la perspectiva. Todavía me persigue. La idea de que podríamos haber matado a un niño pequeño. Homicidio vehicular involuntario de 4 estudiantes universitarios. Probablemente más para el conductor. Nunca volvió a suceder. Esto arruinó gravemente al conductor durante mucho tiempo. Es una experiencia bastante pesada. El hecho de que ese momento pudo haber terminado muy mal. El conductor lo sintió mucho y eso lo afectó a largo plazo. Todos aprendimos una lección dura sobre la responsabilidad y las decisiones que tomamos. A veces, lo que parece solo un momento puede tener consecuencias serias. Siempre he sido honesto con mi novia, mientras ella no comprometa voluntariamente su salud no diré nada. En el momento en que su médico le dice que necesita tomar algunas, ambos estamos a dieta. Entiendo tu enfoque. Está bien ser honesto, pero también es importante ser sensible. La comunicación clara puede evitar malentendidos. Si su salud está en juego, apoyarse mutuamente puede fortalecer la relación. A veces, hacer cambios juntos hace que todo sea más fácil. Espero que todo funcione bien entre ustedes. Yo también. Obtuve un viaje gratis a Louisville, KY. Pero hombre, la gente que conocí, me sentí realmente mal por ellos. Desde el momento en que dije sí al viaje, supe que de ninguna manera iba a tomarlo en serio. A veces las cosas no salen como esperamos. Fui a un lugar donde la gente parecía estar pasando por momentos difíciles. La verdad, no podía tomarlo en serio.
Me di cuenta de que, aunque era un viaje gratis, la situación de otras personas era pesada. Al final, solo traté de disfrutarlo un poco, pero el ambiente me tenía pensativo. Justo eso hace que las experiencias sean distintas, ¿no? Él está bien ahora. Hubo algunos huesos rotos, una dislocación de la cadera y daño permanente a los nervios, pero está bien. No sé qué pasó con el conductor. Ella tampoco colgó el teléfono nunca después de golpearlo, lo cual es la peor parte. Es una situación complicada. Me imagino lo difícil que debe haber sido para él y su familia. Al final, lo importante es que se está recuperando, aunque las secuelas queden. Lo de la conductora es realmente desconcertante. A veces la gente reacciona de manera extraña en momentos críticos. Parte 2. Porque conocía a la dama y se ofreció a 1. Conseguirme el libro y 2. Concertarme una cita con ella. Está soltera otra vez y enseña estudios de la mujer en la UOFA. Es un tipo de banco. Ah, no y no. Localiza una biblioteca. Mejor aún, simplemente indícame el título del libro y me encargaré de adquirirlo para compartirlo con todos los interesados. No estoy seguro de cómo es el tráfico taiwanés, pero el tráfico vietnamita son 90 scooters que nunca se detienen. Simplemente entras hacia ellos y te rodean. Si viene un coche más grande, aceleras para que no te atropelle. Editar, no sé de dónde vino ese 90. Me lo quedo. ¿90 scooters? Más bien, 90.000. Hasta ahora, no he tenido la oportunidad de recorrer otro país que tenga una densidad tan alta de scooters y motos. Nunca había pensado en eso antes, pero realmente tiene mucho sentido. Si no sientes que puedes obtener nada de una relación con alguien, ya sea emocional, monetaria o lo que sea, no habría razón para quedarte. Tiene que haber algún apego por el que estés presente si tienes algún tipo de relación de apoyo o amistad, por lo que alguien que tiene este tipo de relaciones en su vida podría solo hacerlo con una persona ridículamente atractiva o rica. Es verdad que las relaciones suelen tener un interés. Recuerdo a un amigo que siempre se rodeaba de personas exitosas, pareciendo más por el estatus que por la amistad. Al final, terminó sintiéndose solo. Pensé que era un buen autoprotector, pero se perdió las conexiones reales. A veces, lo superficial no llena. Es interesante darse cuenta de cómo funcionan nuestras amistades en términos de lo que podemos ganar. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.